Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo van? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, profe. ¿Cómo van todos? ¿Cómo van ahí con esa práctica? ¿Cómo han estado ya ahí con esos condicionales? ¿Ya al día o más enredadas, pues? No, ya haciendo ejercicios ahí cuando el tiempo lo permite. Sí, sí. Bueno, esperemos a ver. Bueno, yo igual ya les envié los otros archivos de trabajo, pero de todas formas vamos a terminar condicionales. Pero recuérdenme, nosotros hicimos ya el ejercicio del hotel. ¿Del hotel? O quedamos, espérame. Creo que no. Ya Hasta que condicionales. No, quedaron hasta hacer este de, espérame, condicionales. No, tuvieron que haber quedado hasta acá, ¿sí? En este. O este ya. O todavía estamos en la primera hoja. Recuérdenme, por favor. Que quedamos de esa. Porque nosotros arrancamos condicionales. No, nosotros estamos en esa primera hoja, ¿cierto? Que hicimos ya lo de todas las X son. De todas son tipo X, todas son tipo A. ¿Eso ya lo hicimos? Porfa, acuérdenme, muchachos. Buenas noches, sí, señor, ya hicimos esos ejercicios. Por esa refresh ahí de los ejercicios. Les decía que en la clase pasada, frente a los condicionales, está el siguiente manejo. ¿Cuál es? Uno, que el condicional se compone de tres partes: parte lógica, parte verdadera y parte falsa. Es que la parte lógica es como cuando hablamos de la pregunta, o sea, ¿qué pasaría si? Viene la parte verdadera, que es la respuesta, y la parte falsa, que es como lo que no ocurriría si no cumplimos esa condición, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, hicimos condicionales simples con un solo criterio, hicimos condicionales con y, que son cuando hay que cumplir dos o más condiciones, como el ejemplo de las notas o el de las comisiones. Hicimos también condicionales anidados, que es un condicional anidado cuando un condicional, un sí sobre otro sí, ¿sí? Entonces, cuando empalmamos varios sí, está la parte lógica, parte lógica, parte verdadera y así. Y está el otro, no mentiras, y condicionales con o, que fue el que se hizo en este del taller de los automóviles, que era o es Audi o era BM y me daba pues Alemania, ¿sí? Ahora vamos a resolver este ejercicio que ya es práctica como tal, y es mirar, ejemplo, por lo menos, la cantidad tenemos la siguiente información: la tabla de descuentos, acá miren, donde me dice el tipo de descuento 1, 2 y 3, donde me aparecen los porcentajes 0, 10 y 20, y acá donde me dicen las tarifas de hospedaje según el número de huéspedes. Entonces, para uno 50.000, para dos 80.000 y para más, para tres o más a 100.000 la noche. Aquí en la tabla de resumen, entonces está la cantidad de huéspedes que se quedaron y los días de hospedaje de cada uno. ¿Sí ven? Entonces, ejemplo a simple vista, si aquí se quedó un huésped y durante 3 noches, ¿cuánto me tendría que dar acá? 150.000. Sí, aquí, ¿qué tenemos que calcular en esta columna? El valor bruto del hospedaje. ¿Cómo lo hacemos? Igual si, abro paréntesis, mi cantidad de huéspedes es igual a 1, entonces mis días de hospedaje por la tarifa de 50.000, ¿sí ven? F4. ¿Por qué amarro la tarifa de 50.000? Porque es una constante para todos.
Entonces, por eso la amarro. Y continúan. Punto y coma, sí, y ahí. Entonces, háganle y a ver cómo nos va, mejor dicho. Me acabo. Vamos a hacerlo otra vez. Vean. Shift igual, sí. Abro paréntesis. Mi cantidad de huéspedes. Recuerden que los condicionales, yo les digo a ustedes, siempre léanlos con los encabezados de la columna para que no vayan a tener pérdida y sea más fácil el comprenderlos. Entonces, mire, si mi cantidad de huéspedes es igual a 1, esa sería la parte lógica. ¿Qué pasa? Entonces ahí va el punto y coma, ¿sí? Viene la parte verdadera. Ah, pues que mis días de hospedaje por la cuota. 50. F4, ¿por qué? Porque es una constante, ¿no? Que me afectaría ahí a todas las habitaciones. ¿Sí? Punto y coma. Si, ahora paréntesis, mi cantidad de huéspedes es igual a 2, entonces mis días de hospedaje por 80,000. F4. Punto y coma. Si, abro paréntesis, mi cantidad de huéspedes es mayor o igual a 3, esa es la parte lógica, entonces, ¿qué pasa? Ah, es que mis días de hospedaje por la tarifa que corresponde, F4. De lo contrario, un 0. ¿Y cuántos paréntesis cierro al final? 1, 2 y 3. Que fue así. Que fueron los 3 condicionales que abrí. Y enter, miren. Y ahí ya está. Listo. Dios. Gracias. Vale. Hola ahí. Bueno, nos queda ya solo uno de práctica. Les voy a copiar la formulita. Lo mismo me van a hacer con el descuento. Entonces, si el descuento es, si el tipo de descuento es 1, entonces tanto porcentaje por el valor bruto y así. Porque no son de los... No, pero que no de los otros, que incluido.
¿Cómo se sería? Tengo abierto el archivo. Nati, pero ¿en cuál va? O sea, toca que te adaptes en el que vamos. En el de taller, sí. Mientras ves el otro. Igual ya te explico, ya te doy otra vez como una luz de pinceal. Bueno, ¿cómo nos fue con este valor de descuento? Recordemos que hay que tener algo presente y es el tema siempre de las tres partes. Las tres partes del condicional. ¿Cuál es? Parte lógica, parte verdadera y parte falsa. Entonces aquí en valor de descuento, entonces, shift igual. Sí, abro paréntesis. Entonces, la parte lógica. Entonces, si mi tipo de descuento es igual a 1, entonces mi valor bruto por el 0%, que es el descuento tipo 1, ¿sí ven? F4 porque es una constante, punto y coma. Si mi tipo de descuento es igual a 2, entonces mi valor bruto del hospedaje por el 10%, F4. Punto y coma. Si mi tipo de descuento es igual a 3, entonces mi valor bruto del hospedaje por 20%, F4. De lo contrario, que sería la parte falsa, o sea, después de dar todas esas condiciones, parte lógica, parte verdadera, parte lógica, parte verdadera, digo, pues, de lo contrario, pues 0, o sea, no ganaría nada. Y cierro 3 paréntesis porque abrí 3 sí condicional. Pues, bien. Arrastro y ahí quedaría. ¿Si nos había dado o no nos había dado, muchachos? Cuéntenme, pues. Ahí les copié la formulita para que me...
haciendo. Uno, tenías que hallar valor de hospedaje con descuento es este valor, el valor bruto menos el descuento. Entonces es una resta. Sí, Y arrastro. sí, Luego cojo este valor, o sea, el de los 120.000 que acabé de hallar por sí. el 19, F4, Ah, Enter y arrastro. ¿Sí? ok, es primero el valor. Ah, no, digamos que ahí el orden no hay problema. Me por- daría lo mismo, como lo que nos decían cuando veíamos matemáticas en el colegio, que nos decían que el orden de los factores no altera el producto. ok. Es ahí. No hay problema si tú multiplicas primero el IVA por el valor o el valor por el IVA. O sea, ahí funciona igual. 800, listo. Ahora sí. Iván, ¿y el valor neto del hospedaje con el descuento? O sea, sumo el C con el D para que me dé el S. Ajá, sí, señora. Exacto. Valor neto, ¿sí? Ok. Aquí sería este más este. 2.889.320. Exacto. Así me dio. Esa sería la que tendría que dar, sí, señora. Bueno, y el resto de compañeritas, ¿cómo van? Y compañeros. Bueno, entonces, bueno, si ya terminamos ahí, vamos a pasar al otro. En el último, que tiene que ver con condicionales, son 5 talleres en uno. Entonces, aquí están pues los enunciados de cada uno. Prácticamente ahí le dice uno el paso a paso de cómo es, digamos, para resolver este taller uno dice, si las ventas son menores a 1.000.000, entonces 2% de comisión. Si las ventas son mayores a 1.000.000 y menores o iguales a 2.000.000, entonces 6% de comisión. Si las ventas son mayores a 2.000.000 y menores o iguales a 5.000.000, entonces 10% de comisión. De lo contrario, 18%. Entonces, prácticamente ahí me está describiendo el paso a paso de lo que debo resolver en cada uno de los condicionales. Es como último taller, pues necesito que me practiquen ahí, me trabajen a ver cómo nos va. Y me van preguntando dudas, muchachos. Acá. Ya puedes compartir. Ahora no sé cuál era. Creo que es este. Creo que es este, ¿sí? Ahí ya, ¿la estás viendo? Sí, ahí ya lo veo. Mira, pues yo le hice fácil, no sé, mira. Yo dije, sí, mis ventas Sí, son mayores a 8 millones, entonces sí, mis ventas por el 9%. ¿Sí? sí, Pero creo que algo sí. hace falta.
Pero entonces, o sea, ahí Nati, o sea, ahí está bien en el sentido de que sería un condicional con una variable, y lo otro es que cuando te aparece la palabra falso es porque te falta la parte falsa. Entonces, si tú dices, si mis ventas son mayores a 8 millones, ¿qué pasa? O sea, esa es la parte verdadera, ¿sí? Perdón, la parte Sí, lógica. La sí. parte falsa es la respuesta. Ah, pues que me gano un 9% de mis ventas. Y de lo contrario, que sería después de ese 9%, Punto y coma. ajá, Ah, entonces no le borra el quito el paréntesis paréntesis. y le pongo Sí, punto y coma. sí, exacto. Por lo contrario, 0, ejemplo. 0 y ahí cierro el paréntesis. Y ¿Sí? cierras paréntesis. Ajá, sí, señora. Y ahí. Quedaría así. O sea, siempre debemos poner como una parte falsa. Sí, señora. Siempre es como la negación de lo que no ganaríamos. Ah, bueno. Entonces sí me quedo bien. Pues está bien, pero, aló, no, está bien, o sea, estaría bien porque aplicaste una condición, pero resulta que falta otra condición. Dice, si las ventas son mayores a 8 millones o el tipo de contratación es tiempo completo, entonces Entonces, mis ventas por el 9% de comisión. Entonces, ahí que faltaría el tipo de contratación. Entonces, para eso se hacen los condicionales con o. Entonces, ¿cómo se hace? Digamos que así como lo hiciste es un condicional simple, básico, ¿sí? sí. Que son los primeros condicionales con los que uno empieza para poder aprender a hacerlos. Pero así está, así quedó ya perfecto. Pero entonces ahora hagamos el condicional que es con o. Entonces, borra ese y lo hacemos. ¿Vuelvo y borro todo? Sí, borra. Bueno, entonces ahí sería sí. Ah, no. Igual. Igual Sí. sí. Mis, Ven. igual sí, abro paréntesis o, Aquí. escribo Paréntesis la o. o, Pero en la comillas. letra o, ajá, la letra o. Abro O. paréntesis. Sí. Entonces ahí eso va a ser un condicional con o, ¿sí? Es opcional. O que se cumpla una condición o la otra, o sea, o que se cumpla que las ventas sean mayores a 8 millones o que el tipo de contratación sea a tiempo completo, ¿sí? Entonces tú dices, si mis ventas, entonces, ahora Si las mis ventas, ventas ahora sí lo que habías hecho ahorita, son mayores a 8 millones, mayores a 8 millones. 2, 3. Sí. Entonces punto y coma. ¿Sí? entonces, ahora, o sea, el punto y coma ahora se leería como una O, entonces punto y coma sería o mi tipo de contratación, o sea, no, el punto y coma, digamos que se pronuncia como si fuera una O en la lectura, ¿sí? Pero tú escribes el punto y coma. Ah, entonces sí. Listo. Entonces, Entonces sí. mi tipo de Punto y coma. contratación, o sea, ahí seleccionas el tipo de contratación, Sí. el tipo de contratación es igual, mi tipo de contratación es igual, entre comillas, a tiempo completo. ¿Por qué entre comillas? Porque cuando manejamos textos, van entre comillas. Y pongo tiempo completo. Sí, Tiempo. Todo pegado, ¿cierto? Sí. sí, señor. Tiempo completo. Sí, señor. Cierra, entonces, pero tiempo completo no, como está escrito en la columna, con espacio, tiempo y espacio completo. Listo. Tiempo completo. Cierras paréntesis, Sí. entonces, Punto y coma. Entonces. pero cierras paréntesis. Primero cierras paréntesis y ahí sí el entonces. Listo. Y ahí entonces quedamos. Esto es muy loco. Ay, entonces, ¿qué gana? ¿Qué es lo que gana? Entonces las ventas por el Antes mis 9%. ventas por el 9% de comisión. Entonces mis ventas por Por 9%. 9%. Y enter, ¿sí? Sí.
No, algo tengo mal. Ya no sé Eh, encontrar la porque fórmula. te faltó, no mentiras, un paréntesis, dile que sí. Él te corrige el paréntesis ahí, o sea, el paréntesis de cierre, ¿ya? Dale y arrastra. ¿Y los que salen falso? Porque, nos faltó la parte falsa. Porque ahí dijimos, ¿qué dijimos ahí? Si mis ventas son menores a 8 millones o el tipo de contratación es tiempo completo, entonces esa es la parte lógica, entonces mis ventas por el 9% de comisión. Y si yo no cumplo con eso, me faltó la parte falsa, ¿sí? Entonces, de lo contrario, un cero. Entonces, sí sería, entonces, Cero. punto y coma, no. Sí, punto y coma Sí, cero, ¿cierto? sí, Punto y coma pero cero. borra, pero antes del paréntesis. Ah, cierto. Punto y coma, cero y cierro paréntesis. Sí, señora. Así quedaría, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora sí. Listo. O sea, vamos. Ah, no se la puedo compartir a mis compañeritos. Si me Por el chat, dejan tú le envías, la coges y la copias y la envías por el chat. copiar. Listo. ¿Dónde está el chat de esto? Ya, espera, dejo de compartir para que lo veas más fácil. Dejas de compartir. Listo. Ahí ya Listo. puedes, ahí ya ves la parte de abajo más fácil. Listo. Gracias, profe. Vale, pero bien, bien, bien. Bueno, ahí Nati nos colaboró con resolviendo el taller 2. ¿Quién nos ayuda con la solución del taller 3?
Ya, venga, yo resuelvo entonces ese que ese es más facilito. Venga, espero yo copio aquí el que nos resolvió Nati. Acá, control C. El género, ahí como dice que si el género es M, ¿esa M se pone entre comillas? Sí, claro, o sea, siempre que hagas referencia hacia texto, va entre comillas. Sí, M. No, pero no me da. Si el género es M, las ventas son mayores a 10 millones. No sé entonces cómo. No, es lo mismo que hicimos cuando hicimos lo del medio tiempo. Porque mira que le pongo sí, o sea, igual sí, abro paréntesis, M entre comillas, punto y coma, las ventas mayor a 10 millones, punto y coma, y hay que... Entonces, no sé. O sea, si mis ventas son mayores a 10 millones, tú dices ahí, dice, si mi género es M y, ya, es que este es un condicional con I. En vez de la O, colocas una I. Una I antes de las ventas. Igual si abres paréntesis y abres paréntesis. O sea, ¿te acuerdas que en el otro hicimos fue en condicional con O? En este caso hacemos es un condicional con I. Ok. Sí, y abre paréntesis, ahí sí iría la M, comillas la M, cierra comillas, punto y coma, las ventas mayor a los 10 millones, ¿sí? Punto y coma, cero. Espérame y lo resolvemos desde el tuyo. Espérame, comparte ahí pantalla. Listo. Comparte pantalla y lo resolvemos desde el tuyo. Espérame, a ver, profe. No sé si ahí la estás viendo. No, señorita. Ahí ya. Ahora sí. Es que yo me quedé acá. Es que aquí tengo la... Dice. Sí, la I que Ah, tú dices. ¿Cómo es que se llama esta sí. I, profe? Un condicional con Y. Listo. Entonces, M. No, Sí, antes sí, no, antes, escúchate. Si I, M, ahí que estás diciendo, no estás espera. diciendo nada. Si mi Sí. género, o sea, que tienes que seleccionar la columna del género. O sea, sí, no, pero párate, sí y antes de las comillas de la M. Ah, te lo borro más bien. Y acá abro Sí, comillas. abre, no, Ah, mi no. género, Mi género. es igual a M, entre comillas, Es igual a M, a M. entre comillas, sí. Esa M es mayúscula, ¿cierto? No hay AM. problema, entre mayúscula y minúscula no hay inconveniente. Listo. Sí, a mi género. Entonces, las ventas son mayores. Entonces, punto y coma. Entonces, Sí, pero las entonces mis ventas, sí, exacto, ventas, ¿sí? son mayores a 10 millones, sí, señora. Son mayores a 10 millones. El otro, ese es menor, ese sí, el signo menor. Espérate que ya me confundieron los... derecho, este. Ah, No, el otro. son mayores a 10. Son mayores a 10 millones. Entonces, Cierras paréntesis. viaje a No, antes. cierras paréntesis ahí porque hasta ahí va la parte lógica. Y entonces tú O dices, si sea, mi pero este punto y género, coma sí va a ir bien. no, ¿Sí? pero después del paréntesis. Sí, bien, profe, que me confundo en los paréntesis. No, pero ahí bien, bien, porque mira, hasta hoy que volviste a entrar. Ahí vas, eso es, bien, bien. Entonces, antes, ¿cuál es la parte verdadera?
Entonces, dice que entonces viajé a San Andrés. Entonces, pongo San Andrés. Entonces, no, dice, si se cumple. Sí, señora. Entonces, viaje a San Andrés, de lo contrario, un vacío. Entonces, viaje San Andrés, ¿sí? ¿Así? Cierro. Entonces, Sí, viaje. Punto y coma cero. sí. Coma cero y cierro paréntesis. Creo que tengo que cerrar dos, ¿sí? ¿Dos o tres? No, 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 no. Uno solo porque abriste un solo condicional, o sea, un solo sí. ¿Sí es? Porque el Ok. otro paréntesis que cerramos fue el de la I. Ah, sí, acá. Entonces quedaría así, profe. Sí. Si el género. ¿Lo doy enter? No sé. Sí. Ujú. Como es la I, tiene que cumplir las dos condiciones. Viaje a San Andrés, viaje a San Andrés. Ah, es que si se alcanza a confundir uno. Listo. Tú puedes usar el cero o puedes usar, abres comillas, cierras, dale escape, 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 escape. En Ya. vez del cero, tú puedes escribir, abres comillas, cierras comillas. O sea, le quito ese cero. Para que quede en blanco, sí. Entonces, quítalo, abres comillas, cierras comillas. ¿Así? No, comillas, eso son paréntesis. Ah, mira, loco. Eso. Mire, profe, mire, mire. Listo. Y Y cierras cierro paréntesis. paréntesis. Ajá. Y arrastras. Ah, ya. Digamos que el cero lo utilizamos cuando sabemos que pues la columna es numérica, ¿sí? Sobre todo. Y que de pronto necesitamos hacer operaciones fuertes con eso. Pero si no, utilizamos mejor eso para crear un blanco. Entonces, esto se leería así, ¿sí? Miramos. Si el género, o sea, el género Sí, es igual AM. o es M, digámoslo, es M. Sí. Entonces las ventas Y, son, o sea, la I, ¿por qué? La I es ese punto y coma que sigue después de las comillas. ok. Porque una I, porque pues estás haciendo un condicional con I. Si fuera con O, dirías O, ¿sí? Profe, una pregunta, en qué momento uno sabe que voy a utilizar la I o utilizar la O? Cuando tú tienes opciones tú debes cumplir, un ejemplo, para uno ganarse un chance, entonces, el pleno, digo yo, debe cumplir con las 4 cifras, ¿sí? Y más la serie, es que es la lotería o el chance, bueno, alguna de esas. Digamos que necesitas la serie y los 4 dígitos. Ay, es que cogí la una o la otra. No, si se va a ganar el premio mayor, debe coger las dos, tanto la serie como los 4 dígitos. Pero está la otra opción. Ay, es que cogí solo la serie. Ah, listo, se gana X valor. Ah, no, es que yo cogí solo los 4 números. Tranquilo, no hay problema. También gana por ese lado, ¿sí? Entonces, eso depende de las condiciones que se establezcan. Si tienen que cumplirlas todas y no nos puede, como camisa de fuerza, o hay opciones, o que sea una cosa o que sea la otra para poder ganar o hacer lo que necesitemos. Entonces ahí es cuando tú utilizas la O. Y si todas tienen que cumplirse estrictamente, utilizas la I. Sí. Listo. Listo, sí, señor. Gracias, profe. Ahora sí. Profe, Dime. yo todavía estoy en taller 1. ¿Podemos ver mi fórmula que no me da, por favor? Sí, claro que sí, compárteme ahí. Listo. Gracias, mi amor. Listo, ya lo tengo acá.
Traté, bueno, si mis ventas son menores a 1.000.000, entonces mis ventas por el 2% de comisión. Sí. Y si mis ventas son mayores a 1.000.000, Sí. entonces mis ventas, Deben ser mayores iguales, porque si la otra dice menores a 1.000.000 y esta mayores a 1.000.000. Entonces quiere decir que si tenemos 1.000.000 exacto, no nos lo va a coger, ¿sí? Entonces dile mayor o igual. mayor o igual a Ajá. 1.000.000, Sí. entonces mis ventas Y mis ventas son son menores o o iguales. iguales a 2.000.000, Sí. ¿Qué pasa? Ahí va la parte lógica, muy bien. entonces Entonces, mis ventas por el sí, 6% de comisión. sí. Ajá, sí, señora. Sí, y mis ventas son mayores o iguales también, No, mayores porque la otra dice menor o igual a 2.000.000, ¿sí? O sea, cierra en 2.000.000. Esta te toca, es mayor a 2.000.000. pero la anterior también decía mayor o a 1.000.000 y menor o igual. No, 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 no. Mira una cosa, dice menor a 1.000.000, ¿sí? Dice. Y la que sigue dice mayor o igual a 1.000.000, ¿sí es? Menor a 1.000.000, ¿qué es? 999.000. Y mayor a 1.000.000 es 1.000.000 1 peso. Entonces, por eso es que te decía Mayor o igual. mayor o igual para que coja el millón cerrado, o si no, no lo va a coger. Allá, a 1.000.000. Entonces mis ventas. Bueno, y si mis Sí, ventas son menores o iguales a 2.000.000, entonces sí, mis ventas por el 6% de comisión. sí, ahí vamos bien, sí, señora. Sí, y mis ventas son mayores A 2.000.000, a 2.000.000, pero ahí le pusiste un 2. a 1, 2 2, uy, millones, espérame, 1, 2, 3, es que se te fue un número de más, un 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son Ahora mayores sí, a 2 a 2 millones millones. y mis Ajá. ventas Son menores o iguales. a 5 millones, entonces mis ventas por el 10% de comisión. Ajá, sí. Y aquí, ¿qué es lo falso? Viene ya lo falso, ¿cierto? Lo falso ya es simplemente, de lo contrario, mis ventas por el 18%. Entonces mis ventas, Pero sin el sí. Porque ahí tú ya estás, o sea, ya diste todas las oportunidades. Quiere decir que, pues ya lo que esté de ahí para arriba se le aplica el 18. ¿Sí? por el 18%. Y tengo Sí. problemas con el conteo de los paréntesis. O sea, ahí puse 4 porque me decía que reemplazaba la fórmula. Pero entonces empiezo a contar es desde el i, Uno, ¿cuántos la abro? palabra sí, no, las palabras sí, que abriste. 1, 2, no importa que lo haya cerrado. No, porque el que se cerró fue el de la I. 3, 3, entonces 3. Y ese paréntesis sobra, el que está al pie del 18. o De sea, sí. 18. ¿Este sobra? Ese sobra, sí, señora. Entonces sí son 1, 2, 3, Sí. 4, Uno, no, 5, 1, 2, 3. No, ¿cuántos CDs tienes? Es el número de CIS. O sea, 1, tienes 2, y 3. 3. Exacto, entonces son 3 paréntesis al final. Porque los que cerraste eran los de el I, el de la I. Entonces me cuenta es los que abra para I, los que abra para O. Cuando Tú cuentas utilice al el O. final los condicionales que abriste. ¿Cuándo se abre el condicional? Cuando tú escribes igual sí. Listo. Entonces, punto y coma sí. Esos son los que se cierran al final, porque los que se cierran a la mitad de las fórmulas, cuando hacemos condicional con I o con O. Ujú. Listo. Gracias. Vale. Voy muy lento, pero es que quiero entenderlo. No, dale, dale, tranquila. Gracias.
Bueno, ¿cómo vamos? 1, 2, 3. Regálanos la formulita, porfa, Liliana. Aquí ya tengo. Bueno, en el 4, ¿cómo vamos con el 4? No. Ya quien hizo el taller 4. El 4 que dice, si las ventas son menores o iguales a 7 millones, entonces no cumplió meta. Si no cumplió meta, aplicar formato condicional. Y si las ventas son mayores a 7 millones, cumplió meta. Entonces, ese sería un condicional con qué o cómo. ¿Quién hace ese? Ese es un condicional con O. Ahí Luis Carlos, Nati, Carolina. Miremoslo por acá y lo hacemos a ver. Ese es un condicional con O. Entonces dice, igual, si, abro paréntesis, o, abro paréntesis. Entonces dice, si mis ventas son menores o iguales a 7 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o, que sería el punto y coma. No, señores. Si le coloco la O, no, aquí está mal. Listo, ya. Igual si, abro paréntesis, mis ventas son menores a 7 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces Pero no cumplió meta. ahí dice menores o iguales. Ahí no supone. Perdón. Menores iguales, listo. Ahí ya menor igual, muy bien, muy bien. Entonces, si mis ventas son menores iguales
a 7 millones, entonces no cumplió meta. Punto y coma. Ahí es un sí anidado, pero son sí sencillos, miren. Si mis ventas son mayores a 7 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces cumplió meta. De lo contrario, coloquemos aquí en vacío. Aquí. Y cierro paréntesis. ¿Cuánto cierro? 1, 2. ¿Por qué? Porque abrí dos sís. Bien. Listo, miren, ahí está. Yo pensaba que uno colocaba la O después de los 7 millones, punto y coma, la O, las comillitas no cumplió meta. No, ahí ese tenía su, ¿cómo se dice? Su Su cascarita. carita, sí. Y acá dice que apliquemos formato condicional. Listo, entonces que apliquemos formato condicional. Ah, venga, a ver. Complementa primero formato condicional amarillo. Ya, entonces, formato condicional, como para recordar, nos vamos al menú inicio, formato condicional, nueva regla. Y acá le digo, acá, la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Le digo igual a, le digo cumplió meta, y en cumplió meta, relleno verde. Aceptar. Y a la otra le digo nueva regla, lo mismo, pero le voy a decir acá igual a no cumplió meta. Le digo de relleno de color amarillo. Y listo, mire. Entonces ya era algo lo que hemos visto antes del tema del formato condicional. Y el otro dice, si el tipo de contratación es tiempo completo y cumplió meta, entonces 500.000 de bonificación. Si el tipo de contratación es medio tiempo y cumplió meta, entonces 250.000. Entonces, ese ya es un condicional con in. ¿Sí? Entonces, decimos, igual si, abro paréntesis y, digo, si el tipo de contratación es igual a tiempo completo, cierro comillas, y acá, y aquí en el taller 4, que es donde dice, es igual a cumplió meta, ¿qué pasa? Ah, pues que tengo entonces 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. 500.000. Punto y coma. Entonces, ya. Y acá. Entonces, sí, y mi tipo de contratación es igual a medio tiempo, cierro comillas, y acá y aquí cumplió meta, cierro paréntesis, entonces 250.000. De lo contrario, ¿qué me gano? Un cero. Y
cierro paréntesis. Cierro 2 porque abrí 2 sic's condicionales. Entonces, mire, ¿cómo sé que me quedó bien? Porque en todos donde dice no cumplió meta, me aparecen ceros. Y en los otros me aparecen, miren, algunos 250.000, en otros los 500.000. ¿Sí? Entonces ahí los voy a copiar. Ya les copié. Les copié para que lo revisen y lo hagan a ver cómo nos va. Esto es algo que ya hemos manejado, pero es como prácticamente un ajuste acá, que es una referencia relativa, es lo que nosotros hacemos normalmente con las, o cuando hacemos un arrastre de fórmula, ¿sí? Pero hacemos un arrastre de fórmula que no tenemos necesidad de, ni de amarrar ni nada, sino que simplemente hacemos lo siguiente, que yo digo acá, shift igual, esta cantidad más esta cantidad, ejemplo, ¿sí? Entonces cojo y arrastro, y cuando yo arrastro, esto que hice acá, este arrastre de haber sumado estos dos y coger y arrastrar, ¿sí? Mire, porque cada uno me está sumando, eso se llama una referencia relativa. Está la otra que ya lo hemos manejado y ya lo saben manejar, que son las referencias absolutas. ¿Cuáles son las referencias absolutas? Cuando amarramos o fijamos una celda, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a poner aquí un porcentaje, yo digo, ejemplo, 2%, entonces yo digo, shift igual, este valor por esta cantidad. F4 y enter. Cuando yo arrastro, esto se llama referencia absoluta. ¿Por qué? Porque por el amarre que estoy haciendo de la celda como tal. Aquí hay que tener algo presente, que es de lo que vamos a hablar, y es, cuando ustedes amarran, si se han fijado, se colocan dos signos pesos, miren. Uno al lado de la letra, el otro al lado del número. Entonces, este signo pesos que está al lado de la letra es el amarre de la columna. ¿Cómo sé que es la columna? Porque es la letra del alfabeto, miren, y las columnas están denotadas por las letras del alfabeto. Y este signo pesos que está aquí al lado del número es el amarre de la fila. ¿Cómo sé que el amarre de la fila? Por esto. Porque las filas están denotadas por la parte numérica, ¿sí? Entonces, cuando yo normalmente oprimo F4, se colocan esos dos signos pesos. Uno antes de la letra, uno antes de los números. Entonces ahí ya quedó fijo. Entonces a eso se le conoce como referencia absoluta, ¿sí? Ahora, resulta que yo puedo tener también algo como fila absoluta y columna absoluta. ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, que solo amarre la fila o que solo amarre la columna, ¿sí? Para que sea o solo fila absoluta o solo columna absoluta. Entonces, miren, yo tengo este ejercicio acá, esta tabla. Y necesito multiplicar cada uno de estos valores por estos diferentes porcentajes, ¿sí? Cada uno, pero simplemente partiendo de una sola fórmula aquí en C33, que yo arrastre y ya automáticamente todo multiplicó. Si yo no sé manejar los amarres, ¿yo qué haría? Pues yo digo, este por este. Y empiezo, imagínense cuánto hago esto por esto, ¿sí? O digo yo, pues yo sé amarrar, entonces digo, este por este F4, listo. Entonces yo cojo y amarro. Cuando yo fijo, miren, pues me quedó amarre de columna y amarre de fila. Y arrastrar hacia abajo y sin problema. Pero cuando yo arrastro hacia la derecha, ¿qué pasa? Se me corre la fila de acá, miren, de los 50.000 y fuera de eso me queda fijo esta celda, este porcentaje, ¿sí ven? Entonces, ¿yo qué debo empezar a mirar? Decir, bueno, pues aquí yo necesito borrar o el amarre de la fila o el amarre de la columna, igual aquí yo necesito que me quede fija la columna o la fila, ¿sí? Entonces, digamos, yo que necesito que me quede fijo acá la fila, cuando yo haga los arrastres. Y aquí necesito que me quede fijo esta columna, pero no la fila.
y acá es viceversa, que me quede fila la fila, pero no la columna. Entonces, van a empezar a jugar ahí, ustedes, ustedes amarran estas dos y van a empezar a mirar y le van a encontrar la lógica. Si tenían que amarrar aquí solo la columna o la fila y acá lo mismo. Y ya luego arrastran hacia abajo, arrastran hacia la derecha y todo el ejercicio tiene que dar. ¿Sí? Entonces, inténtenlo hacer ahí para que miren a ver qué tenían que amarrar, si la fila o la columna o viceversa, para manejar entonces las referencias relativas o absolutas en Excel. Dale que igual yo lo resuelvo ahorita, pero quiero que piensen ahí cómo sería el tema del amarre. Bueno, Que ahí ya, o sea, ¿cuál es la idea? Que yo multiplique cada uno de estos valores por esos porcentajes y que después de que yo haga esta fórmula, la arrastren hacia abajo y luego hacia la derecha y ya todos, ya me dieron todos los resultados. Entonces, miren, ¿yo qué hago? Shift igual, los 50.000 por el 2,5. Entonces, ¿yo qué hago? Amarro y amarro. Pero ahora vamos a jugar con lo que yo les decía. Vamos a borrar sea el amarre de columna o el amarre de fila. Entonces, este que es B33, ¿yo qué necesito? Que me quede fija que la columna, ¿no es cierto? Porque pues es lo que es donde están los valores, que no se me mueva la columna. Entonces yo borro aquí el segundo signo pesos, que es el amarre de ¿qué? De la fila. ¿Por qué? Porque es la que está pegada a los números. Y acá borro el amarre de la columna, perdón, de la columna, porque necesito que me quede fijo que la fila 32, ¿sí ves? O sea, toda esta fila. Entonces, al yo borrar esta y dar enter, yo arrastro hacia abajo y miren, este valor por este valor, este valor por este valor. Entonces, listo, ahí ya está. Y luego arrastro hacia la derecha. Miren, cuando yo arrastro hacia la derecha, entonces, si ustedes notan, miren, me quedó fijo los 50.000, pero me multiplicó por el 3%, miren, ¿sí ven? El valor por el porcentaje, el valor por el porcentaje, el valor por el porcentaje. Entonces, así, miren. Y eso era todo. Sí, pero entonces, ¿qué necesito? Que aprendan y analicen cuándo teníamos que borrar la columna, cuándo teníamos que borrar la fila. Miren ahí la fórmula e intenten ustedes, pero pónganle la lógica, por favor. Es que tenemos que dejar que es la columna fija, o sea, la columna B, ¿sí? Y esta, la fila, la dejamos fija. Sí, porque necesito fila fija, esta que son los porcentajes, y necesito esta columna fija, que son los valores. Entonces, por eso en la fórmula, el primero que corresponde a la fila, perdón, a la columna, es el que está amarrado, y le quité el de la fila, ¿sí? Porque no necesito que la fila me quede fija. Y en el segundo, dejé la fila fija, que es lo que necesito, y quité el de la columna, que es el que no necesito. Veamos que ahí es él cogiendo el ritmo. Todo. Es que Excel tiene muchas cosas, muchas herramientas, fórmulas, pero realmente la práctica se da en la medida en que las podemos apropiar en nuestros archivos y se vuelven ya parte de nuestro día a día, del común, de todo lo que necesitamos. De igual forma, dentro de lo que siempre vemos en los cursos, son las fórmulas más utilizadas y lo que más necesitamos para el desempeño normal o el desarrollo de nuestros archivos como tal a nivel laboral. ¿Sí? Ya es que ustedes busquen la forma de cómo apropiarlos, de mirar cómo los adaptan, ¿sí? Pero por eso siempre se explica de una manera general para que con cualquier archivo o base de datos los puedan ustedes adaptar.
Bueno, ahí pues ese era como para aclarar el tema de lo que tiene que ver con valores absolutos, fila absoluta y columna absoluta. ¿Cuándo es la fila absoluta? Cuando pues la dejamos fija solo la fila, o la columna cuando le dejamos solo fija la columna y pues se llamaría columna absoluta. Ahora miremos por acá el tema de el otro que les envié de contar puntos sí y sumar puntos sí. Ubiquémonos en el archivo que dice sumar puntos sí y contar puntos sí. Miren acá, entonces, bueno, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar algo que se llama sumar puntos sí o contar puntos sí. ¿A qué hace referencia esto? Resulta que Excel tiene diferentes caminos, fórmulas, herramientas para llegar al mismo resultado. Pero, ¿cuál utilizamos? El que necesitemos en el momento o el que más se adapte a la necesidad, ¿sí? Entonces, así como vimos tablas dinámicas y nosotros podemos sacar rápidamente cierta información, ejemplo que podríamos sacar, ¿cuánto fueron las ventas de género femenino o masculino o de acuerdo a la ciudad o al estado civil? Yo puedo también mediante fórmula obtener esos resultados, ¿sí? Pero vamos a aprender con esta que se llama igual contar puntos sí, pero entonces contar puntos sí que me permite contar el número de veces que se repite algo. Entonces, ejemplo, yo voy a contar el número de veces que se repite cada una de estas ciudades en la columna ciudad, ¿sí? Entonces yo digo, voy a aumentarla un poquito, yo digo shift igual contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono el rango aquí entonces, el rango de las ciudades, punto y coma, y entre comillas, entonces voy a escribir la palabra Armenia, Armenia. Mayúsculas y minúsculas no hay problema, o sea, eso no hay rollo por eso. Una tilde sí haría la diferencia, un punto, una coma, pero mayúsculas y minúsculas no, entonces, ¿qué dice? Miren, igual, contar puntos sin, abro paréntesis, selecciono el, ¿sí? Regáleme el dato. Ese archivo, ¿cuál es? Es que no lo tengo. Este es el de contar puntos sí, sumar puntos sí. Este se envió hoy al correo electrónico. Ahí está en las descargas, en archivos de trabajo, dice. Listo, gracias. En los enlaces está ahí.
Iván, yo ya la hice, pero entonces a lo último de la fórmula, lo único que hice fue cambiarle los textos. Dejé la misma fórmula. Y Pero ya sé. pero no la escribiste. Tienes que O sea, escribirla para sí, que te la aprendas. sí, o sea, es igual contar sí y escoger el rango y escribir las comillitas, lo que uno está buscando, ¿sí? Sí, exacto, eso es. Entonces, ¿cuántas veces está Cali? 5, ¿Y soltera? 7, 7. ¿Y casadas? 7. Ok, entonces, miremos a ver. Cali 5, entonces. Igual, contar puntos sí, abro paréntesis. Selecciono la ciudad, punto y coma, entre comillas, Cali, cierro comillas y cierro paréntesis. 5. Ahora con el estado civil, entonces, igual, contar punto sí, abro paréntesis, selecciono el estado civil, punto y coma, soltera, cierro paréntesis, y enter. Y bueno, voy a hacer el último de una manera diferente y es que yo tengo aquí escrita la palabra casada. Entonces, yo puedo hacerla así como hicimos estos, escribir la palabra entre comillas o seleccionarla de una celda donde está escrita. Entonces digo, chif igual, contar punto sí, abro paréntesis, selecciono el estado civil, punto y coma, y ya no voy a escribir nada entre comillas, sino que selecciono la celda donde dice casada, mira. Cierro paréntesis y enter. Y ya, me dicen que 8. Ah, Iván, una pregunta. dime. Digamos, un ejemplo, si yo cojo todo el rango de la tabla, ¿estaría mal? Solo debería coger así el bloque conforme tú lo cogiste, la Ah, si columna. seleccionas todo esto así, toda la columna. O sea, si lo selecciono todo el bloque estaría bien, ¿sí? Pero si Sí, selecciono todo el rango, o sea, todo desde el nombre hasta el valor neto y todo. hasta abajo. Ah, o sea, todo así está mal. Claro, porque no vas a ver dónde buscar. Tiene que ser Ah, la quedó mal. columna. Tiene que ser la columna. Ven, Entonces sí ven, está mal ven. porque sí me varió Espera, 2 números. espera, yo miro, pero no, sí. Sí, porque sí me Ah, varió. no, sí, sí sirve, pero no es el orden lógico. O sea, no, sí funciona. Fue que no seleccionaste tal vez dos registros. No, mira que si lo hago, pues la verdad no lo había hecho, pero mira, sí da. O sea, sí da. Pero no sería lo lógico para ser organizados con la fórmula, cosa que cuando tú la abras, tú digas, ah, seleccioné bien la columna, ¿sí? Ok. Es eso. Es más como la estructura de que seas ser más organizado con la fórmula. Pero si tú seleccionaste todo el rango, ya da, porque lo acabé de hacer, mira, ahí amplío el rango y da sin problema. Ah, Pero pero eso voy a cambiarlo. listo. Espera. Vale. Y me van a contar cuántas mujeres y cuántos hombres hay, muchachos.
21 mujeres y 27 hombres. Ya miramos. Femenino, masculino. Entonces, acá. Igual contar punto sí, abro paréntesis. Selecciono aquí el rango, shift control flecha abajo, punto y coma. Entre comillas, femenino. Cierro comillas, cierro paréntesis. 22. Hay 22. Sí, hay 22 mujeres, mira, Y femeninos. 27. 22 y 27. Espérame, miro a ver. No te digo, porque no sé. Y este sería masculino. Masculino. 27, sí. La otra, ¿ve? ¿Y la otra por qué te habrá quedado así? ¿Ya corregiste? Ah, vale, ok. No. Iván, ¿tú te puedes parar un momentico en la fórmula de la soltera, donde está el 9, Claro que sí, ya mira. para poder... Ah, ya. Escribí fue solteras, y dice soltera, entonces me da 0. Ah, sí, claro, tiene que ser tal cual está escrita la palabra. Sí. No me acuerdo. Después empiezo a pensar si tiene. Bueno, ahora vamos por acá. Espera. Bueno, ya hicimos esa que se llama contar puntos sí, entonces, pero entonces tengan algo en cuenta y es que es, bueno, me falta uno. Eso es con un solo criterio, ventas mayores a 1.500.000, entonces aquí hay algo. Cuando vamos a hacer conteos que tengan que ver con números, ustedes deben hacer lo siguiente, shift igual, contar puntos sí, abro paréntesis, entonces ejemplo vamos a contar cuántas ventas hubo de 1.500.000. Aquí me faltó un cerito. Entonces acá, entonces selecciono aquí valor neto, miren, lo mismo, punto y coma,
Y entre comillas van a escribir el signo mayor y 1.500.000, 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro comillas. Y cierro paréntesis, miren, ¿sí ven? Entonces, ventas mayores a 1.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Y enter. Y me dice que hay 27 ventas de 1.500.000. Miren ahí. Mayores a 1.500 da 27. A mí me dio 23. No, a 1.500.000. Es que aquí la verdad es que me faltó un puntico, mira, así. 1.500.000. Ay, Ya eso me está da mal. 23. 23. Voy a ver otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Será que no seleccionaste todo el rango? Ah, bueno, yo estoy seleccionando de la columna de mayor neto. De valor neto, perdón. Yo lo seleccioné de ventas. Ah, es por eso. Listo. Entonces, ahí, ¿cuál es la clave? Las comillas. Eso ¿Sí? te iba a preguntar porque no me daba. Sí, este tiene una connotación y es que tiene que ir entre comillas para que funcione. De lo contrario, no nos funcionaría. ¿Sí? Entonces, ahí cómo nos fue. Y ahí digamos que ahí era como el paréntesis por el tema de las comillas cuando lo vayan a hacer con temas de valores. Y ya con los textos, pues ya saben también que, o sea, las dos van, mejor dicho, en resumen, las dos van con, En paréntesis. con comillas. Tanto los números como la otra van ahí con las comillas.
Y viene la otra opción, entonces lo que yo les decía, esta opción que estamos trabajando, que es contar puntos y que es con un solo criterio, y entre comillas, pues colocan el criterio, ¿sí? Pero esta otra que se llama contar puntos y punto conjunto, que es con más criterios. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir, ejemplo, ¿cuántas solteras hay de estrato 4? Es lo mismo que cuando hacíamos los filtros, que yo hago unos filtros, que yo puedo seleccionar el estado civil soltera y luego el estrato 4. Pero recordemos que, ejemplo, con unos filtros, el resultado me da aquí en la parte inferior, en esta barra de estado. Mientras que con la fórmula yo lo puedo obtener en una celda. Entonces, ejemplo, miren, si digo shift igual, contar, punto sí, punto conjunto, y digo, ejemplo, ¿cuántas solteras? Voy a escribir acá. Entonces, dice la fórmula, rango de criterios. Hay que seguir la ayudita que nos dice acá Excel. Entonces, rango de criterios, punto y coma. Luego me dice criterio. Entonces, el criterio sería, entre comillas, soltera. Cierro comillas, punto y coma. Y rango de criterios 2, entonces la de estratos. Selecciono, mire, la columna, punto y coma, y coloco el 4 y enter. Y me va a decir que hay 4 personas solteras de estrato 4. ¿Sí ven? Pero entonces, ¿qué es importante? El Pregunta, seguir, dime. ¿de dónde colocaste ese 4? Porque estamos haciendo ahora una que se llama contar puntos y punto conjunto. ¿Qué Sí. significa? Que es con más de un criterio. Antes era un solo criterio. Cuénteme Armenia, Cali, soltera, casada. Aquí me está diciendo, cuénteme las solteras de estrato 4. Ejemplo. ¿Sí ven? Ah, ok, ok. Entonces, pero la fórmula se llama contar puntos y punto conjunto. ¿Cómo nos fue ahí? Van a hacer, espérame aquí, van a hacer el siguiente. Van a decirme, ya. ¿Cuántas mujeres hay mayores a 30 años? Ejemplo. ¿Cuántas mujeres hay mayores a 30 años? Díganme pues.
8. No sé, no lo he hecho. Miremos a ver. ¿Cuántas mujeres mayores de 30, no? Entonces, miremos a ver. Shift igual. Contar puntos sí. Ah, no, puntos sí, punto conjunto. Punto conjunto. Aquí te selecciono el género. Punto y coma. Femenino. Cierro comillas. Punto y coma. Y selecciono la edad. Shift control flecha abajo. Punto y coma. Y el criterio, entre comillas, sería mayor que 30. Uy. Y cierro comillas, cierro paréntesis. 8, ¿sí? ¿Tú me dijiste 8? Sí, sí me dio, sí, señor. Excelente. Venga, les copiamos acá la fórmula. Ahí les copié la fórmula de femenina y mayores a 30. Bueno, pregunta, ¿cómo vamos hasta ahí, señoras y señores? Cuéntenme, pues, ya eso más fácil que los condicionales, menos enredo. Oh, total. No, Está mucho más sencillo. hay formulitas de formulitas, pero los invito y sobre todo en lo que tú trabajas, es importante que aprendas a ajustar esos condicionales. Muy importante. Y yo sé que cuando los empieces a usar le vas a ver el beneficio. Al igual que el formato condicional, con el tema de los colores. ¿Sí? Sí, Para resaltar el tema en las celdas de acuerdo a los criterios. Porque tú, ¿qué haces? Formulas primeros con el condicional, él te va a dar unos resultados y sobre eso tú haces el formato condicional para que te dé las alertas que necesitas. sí, creo, de acuerdo como al ejercicio que hacían ahorita de la lectura que alguna de las compañeras leía y le decía, póngale cuidado a lo que está leyendo, creo que ayuda mucho el aprender a leer esos condicionales para poder formular. Sí, sí, señora, total. Y sobre Sí, todo que cuando uno los arma, uno es el que tiene que mirar qué forma le da. O sea, aquí en ejercicios es fácil porque pues está todo planteado. Pero en la vida real uno dice, bueno, ¿yo qué necesito? Ah, pues que si la persona cumple esto o estos criterios, obtuvo estos resultados, pues va a tener la siguiente calificación. Y empiezas tú a armar las cosas y ahí es cuando lo empiezas a formular. Pero siempre que es lo importante, leer de acuerdo al encabezado de la columna donde esté la información. Las ventas, el nombre, el artículo, bueno, lo que sea. Y así uno no se va a perder. Porque cuando ustedes hacen que dicen, si C38 es mayor que C25 y a veces, y no saben qué están diciendo, ¿sí? O sea, se pierden porque están diciendo el nombre de la celda, más no organizan la idea con los encabezados, que es la forma más fácil de hacer los condicionales. sí, señora, así es. Pues nada, vamos a dejar hasta acá para no saturarnos más. Igual todavía ahí tenemos espacio para trabajar. Pues nada, ahorita les envío la grabación como siempre para que puedan practicar. Les recomiendo practicar. Igual el jueves nos volvemos a ver en clase para dudas, inquietudes que tengan y practicar. No les puedo decir más. Entonces, Muchísimas gracias. bueno, que estén bien, una feliz noche, que descansen. Lo mismo, gracias. Chao.